¿Se puede aprender de todas las situaciones, incluso las más duras? Pues una infidelidad, una ruptura, una muerte de un familiar. ¿De todo siempre se saca algún aprendizaje? Siempre. Lo que pasa es que hay una cosa. Si hablamos de aprendizaje, vamos a hablar de herramientas. Porque si no tenemos esas herramientas es imposible. Y esas herramientas van transmitiéndose de unos a otros. Todos vamos transmitiendo esas herramientas y para eso la difusión de todas estas técnicas lo que nos ayudan es a entender mínimamente cómo enfrentarnos a las situaciones. La primera herramienta es que hemos dicho un trabajo más endógeno, que sería un trabajo hacia uno mismo, que es lo que yo tengo que aprender de la situación. Entonces, el hecho, por ejemplo, de una infidelidad, el hecho de que la persona tenga que estar criticando al otro porque ha sido infiel con otra persona, no le está ayudando en nada, nunca cambiará nada, la situación no se aprenderá y no conseguirá absolutamente nada, ningún aprendizaje. La rabia, la ira, la aferrarán a la situación, el miedo le aferrará a la situación y se mantendrá, y así hay gente que se mantiene toda su vida. La elección siempre es de uno mismo, nunca de los demás. Entonces, la clave del proceso es qué es lo que yo tengo que aprender. El primer punto que aprender en esa situación sería qué es lo que yo no me he dado cuenta y he estado viviendo con esta persona, no me he dado cuenta de qué es lo que estaba pasando, por qué yo he seguido luchando con la misma idea de la relación como si realmente no hubiese pasado nada. Y sobre todo, si me sorprende, si me entero de que ha pasado esto, ¿cómo puede ser que yo, viviendo con una persona, sintiendo con una persona, duchándome y acostándome con una persona, no me entero de que esa persona no está conmigo? ¿Por qué? Pues porque yo me he montado mi pirula mental de que estamos bien, nos lo pasamos bien, y toda la información del exterior que la otra persona ha ido expresando antes de llegar a ese punto, yo no la he oído, no la he percibido, no la he sentido. Yo no estoy conectado con el otro. Ese es mi aprendizaje en esa situación. El otro tendrá que aprender por qué tiene que salirse fuera de la situación y no enfrentarse a lo que tiene delante. ¿Por qué tiene que huir de la situación? Que no significa que no haya que huir, cada uno que haga lo que le dé la gana. El que quiera hacer ganchillo, que haga ganchillo. Y el que quiera pintar, que pinte. Pero lo único importante es que la realidad de la situación es esa. ¿Qué significado tienen para ti los celos y cómo los tratas cuando una persona llega con este problema a la consulta? La persona que siente celos es una persona que se siente incapaz de expresar todo aquello que quisiera expresarle al otro. Es decir, si yo me siento incapaz de expresarte a ti afectivamente todo lo que yo creo que te debería de expresar, yo siento dentro de mí la sensación de que como yo no te lo expreso, ella se va a ir a buscar otra persona que sea más completa, que sea más afectiva, que lo pueda expresar. Si yo me callo las cosas, no le expreso, no le doy un beso, no lo abrazo, yo pienso que otros lo pueden abrazar mejor. Y esos son los celos. Los celos es la incapacidad de uno mismo de expresar todo su potencial. Sin embargo, como siempre barremos para afuera, entendemos que los celos es un proceso de la otra persona. La otra persona lleva una falda corta, siempre está intentando provocar a los demás y siempre está creando conflicto. No, eso no tiene ningún sentido. Y aunque lo tuviera y lo fuera, da igual, sigues teniendo el mismo problema. Porque si tú te sientes bien contigo mismo, con lo que estás expresando con la otra persona, da igual lo que haga la otra persona. O por lo menos en un porcentaje bastante elevado.